Bueno, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, continúa su gira por Europa y durante esta jornada arribó a Hungría. Ahí lo estamos viendo en esta reunión que sostuvo con el líder de ese país, Viktor Orbán, y quien ha estado siguiendo toda esta gira internacional del mandatario electo es nuestra corresponsal Natalia Kiener, que tiene todo el reporte de esta jornada. Hola, Nata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ahí para Chile. Me encuentro en Budapest en esta segunda jornada de la gira por Europa del presidente electo José Antonio Kast. Verán ustedes que hace mucho frío, un día en donde no ha nevado, como ayer que sí nevó prácticamente todo el día, pero hay cerca de 2 a 3 grados, pero la verdad es que el fondo lo compensa absolutamente porque es una vista espectacular. Tenemos el Parlamento ahí de Hungría a mi espalda y nosotros también estamos ubicados al otro lado del Danubio porque ha sido un día de varias actividades, primero que todo del presidente electo con el primer ministro Viktor Orbán, una reunión que fue directamente desde el avión cuando llegamos fue acá y ahí, bueno, fue privada, pero sí le consultábamos hace poquito al presidente electo de qué se habló. Los principales temas fue seguridad, también el tema de inversiones y se habló sobre la migración. Vamos a escuchar más adelante qué fue lo que dijo el presidente electo José Antonio Kast respecto a esa materia, pero también les quiero mostrar un ambiente que pudimos capturar cuando ambos líderes se juntan ahí, se saludan. El primer ministro húngaro dijo que es cerca de la 4ª vez que se reúnen y vamos a escuchar ese ambiente. Fue justo además en el Monasterio Carmelitas, que es el lugar donde está la oficina de Viktor Orbán. Consideremos además que él es quien ocupa este cargo de primer ministro más longeva de la Unión Europea desde el año 2010. Que está en este cargo, así que bueno, vamos a ver ese momento durante la tarde acá desde Budapest. No es una reunión de presentación, es para discutir relaciones y problemáticas internacionales que serán relevantes en los próximos años, especialmente seguridad y geopolítica. Ahí lo decía el primer ministro Viktor Orbán, se iba a hablar de seguridad y también geopolítica. ¿Quién es el primer ministro Viktor Orbán? Yo les decía que es el jefe de gobierno más longevo de la Unión Europea desde el año 2010 que ostenta este cargo de primer ministro. Él es el líder del partido Fidesz, un partido conservador y nacionalista. Viktor Orbán es considerado, incluso para muchos de manera más informal, como el rebelde de la Unión Europea porque en muchas temáticas, él no está de acuerdo con las otras autoridades de la Unión Europea, como por ejemplo la migración. Él tiene una mirada bastante extrema en relación a esto, una política de tolerancia cero con la migración desde el año 2015, cuando hubo una fuerte migración en la Unión Europea, que ya comenzó la instalación de vallas en las fronteras, con fronteras además militarizadas, y no permite tampoco que los migrantes que están acá puedan quiero decir, pedir asilo, sino que lo tienen que hacer desde otros países. Esto ha generado críticas, pero también hay personas que adhieren a lo que él ha hecho en los últimos años, una política que va más allá de la seguridad para él, sino que también él dice que es para conservar la identidad europea, que hay que conservar la identidad de su país, de Hungría. Y también él tiene otras miradas, por ejemplo, sobre la familia. Él defiende la familia tradicional, pero también ha sido criticado en algunas instancias por restringir ciertas marchas del orgullo. Él, por ejemplo, no está muy a favor de aquello y, como yo les decía, esto ha generado opiniones divididas. Él lleva mucho tiempo en el cargo, pero también hay ciertas ONG que dicen que él vulnera ciertos derechos humanos. Le preguntábamos recién a ella, al presidente José Antonio Kast, qué le parecía esta mirada de Viktor Orbán, sobre todo con el tema valórico, pero también migratorio. Sabemos que el presidente electo tiene una mirada sobre este tema, que hay que regularla y habla precisamente de la medida que impulsó Orbán hace unos años de instalar estas vallas fronterizas. Mira, vamos a escuchar lo que dijo el presidente electo. Junto a un grupo de personas pudimos estar aquí hace 2 años atrás, año y medio, y observar lo que es la barrera fronteriza que ellos instalaron, esa separación, ¿no es cierto?, esa división o esa barrera física que pusieron, colaboró para que hoy día Hungría tenga una situación económica y social mejor que lo que puede tener el resto de Europa. Y nosotros sí fuimos a verlo porque queremos instalar, y ustedes también lo saben, yo hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país para evitar precisamente el ingreso de personas de manera irregular.
Sabemos que el tema de la migración es algo extremadamente relevante para Latinoamérica, sobre todo para Chile, pero también lo es en Europa. Es un tema que se habla mucho, al menos en estos últimos meses desde el Reino Unido. Es uno de los principales temas que se trata de abordar por parte del gobierno y obviamente no de manera independiente, sino que colaborativa con la Unión Europea para ver cómo se avanza. Y por eso también le consultábamos al presidente electo José Antonio Kast de su mirada, más allá de las medidas, por ejemplo, de la instalación de vallas, si él creía, como Orbán, que esto iba más allá de un tema de seguridad, sino que es importante mantener la cohesión o la identidad nacional, que es precisamente lo que busca el primer ministro húngaro. Escuchemos las declaraciones de José Antonio Kast. Eso en Europa ha ido afectando y hemos visto cómo las distintas culturas en algunos momentos también van chocando y es un desafío que tienen acá. Por lo tanto, si bien yo no puedo opinar de algunas políticas públicas propias del gobierno de Víctor Orbán, sí creo que la migración masiva afecta el mantenimiento de la cultura, de las tradiciones de cada nación, y es algo que nosotros hemos planteado directamente que queremos resguardar en Chile también. Después hubo una reunión, después de este encuentro con el primer ministro húngaro. José Antonio Kast se reunió con el presidente también de Hungría. Lo hizo en un edificio que está justo acá a nuestro lado, realmente espectacular, pero son todas reuniones privadas. No pudimos tener acceso a la conversación como tal, pero duró cerca de una hora. Pero sí ahí nos contaba un poco José Antonio Kast de que se habló muy parecido en las temáticas al primer ministro húngaro, en esa conversación que tuvo unas horas antes. El tema de seguridad ha sido bastante transversal en todas estas giras que ha hecho el presidente electo José Antonio Kast. Lo veíamos, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador, cuando recorrieron ciertas cárceles y hablaron también de ese sistema que ha impulsado el mandatario de El Salvador. ¿Por qué lo menciono? Porque mañana también el tema penitenciario podría ser un tema que se aborde en este encuentro entre Kast y también la primera ministra Giorgia Meloni, porque mañana vamos a viajar súper temprano a Roma para ver esa reunión. No es la primera vez que se encuentran, la última vez fue en septiembre del año pasado y se han visto en varias ocasiones. ¿Y por qué es relevante el sistema penitenciario en Italia? Lo ha mencionado el presidente electo José Antonio Kast. Ha hecho una referencia al artículo 41 bis de la Ley de Administración Penitenciaria de Italia, que tiene que ver de manera más informal con lo que se conoce como una cárcel dura, que consiste en la división de reos por los crímenes que han cometido y para los que están relacionados, por ejemplo, con el narcotráfico, el terrorismo o, por ejemplo, las mafias, están recluidos con, por ejemplo, visitas limitadas, muy limitado también el tema de las horas libres, poco contacto con el mundo exterior, mucho hermetismo, y eso también ha sido, por un lado, alabado, según el gobierno han bajado la presencia de las mafias, pero por otro lado también criticado por organizaciones de derechos humanos que dicen que son demasiado extremas estas medidas. Así que mañana ahí va a ser interesante ver qué dice José Antonio Kast, el presidente electo, y en esta reunión con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Así termina esta gira, porque mañana a la noche se van a ir rápidamente a Chile, llegan el viernes y ahí comienzan las vacaciones del presidente electo antes de que asuma ahí en marzo. Ojo que podría eventualmente venir las autoridades húngaras al cambio de mando en Chile, así que ahí vamos a estar pendientes. ¿Cuál será el caso también de la primera ministra italiana? Vamos a ver mañana qué sucede con eso. Perfecto, Natalia. Buenas noches. Nos vemos mañana.